buenos días, estimados hermanos, amigos de SMI Reforma El Salvador. Una vez más estamos con ustedes en esta preciosa mañana. Hoy desde San Miguel estamos transmitiendo desde acá para desearles muchas bendiciones de parte de nuestro Dios y también para compartir con ustedes la meditación de esta mañana. Vamos a iniciar con oración, pidiéndole al Señor que nos ayude a comprender el consejo y que podamos aplicarlo en nuestra vida también, porque es importante que nosotros no solamente leamos la palabra, sino que tratemos de aplicarla a nuestra vida. Muy bien, vamos a orar. Eterno y bondadoso Padre que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. En esta hora de la mañana queremos agradecerte por el don de la vida, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y de entender lo que tú deseas que hagamos en esta tierra. Oramos para que nos des la sabiduría, nos ayudes a comprender completamente el consejo de esta mañana y también para poderlo aplicar. Perdona lo que no hacemos conforme a tu voluntad, ayúdanos a mejorar, ayúdanos a tener objetivos más claros y permite que también con cualquier persona que nos relacionemos o que nos toque ahora relacionarnos, podamos invitarlos y podamos llevarles al conocimiento de tu verdad infinita. Amado Señor, bendice a los amigos y hermanos que se conectan a través de SMI Reforma El Salvador y que también ellos puedan ser influidos por tu palabra y que puedan recibir el consejo de esta hora. Quédate en nuestros corazones y danos tu bendición. Lo pedimos sin merecerlo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, hoy tenemos la meditación para este día, cuyo título es Nacidos de la Palabra. Así se titula nuestro estudio, Nacidos de la Palabra, y vamos a tener la cita bíblica de 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, que dice lo siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Hermanos, qué interesante es que nosotros pensemos en que siendo nosotros extraños, siendo nosotros alejados de la presencia de Dios, lejos de la comprensión de la palabra, al Señor le plació que nosotros podamos ser incluidos en este proyecto de salvación que Él tenía para toda la raza humana. Y entonces ahora Él pide que siendo renacidos nosotros, no de semilla corruptible, no de un nacimiento natural, porque ese sí lo tenemos todos. Todos nosotros nacemos naturalmente de un hombre, de una mujer, que tienen en sí, la oportunidad de unirse para poder procrear físicamente. Esa es la primera o el primer nacimiento que nosotros tenemos. Pero ahora el versículo dice siendo renacidos, es decir, volver a nacer. Pero, como decía Nicodemo en su momento, no es posible volver a entrar en el vientre de la madre y comenzar un proceso de nuevo nacimiento. No, aquí lo que refiere la Biblia es que nosotros debemos renacer, pero ahora de la palabra del Señor. Al escuchar la palabra, al escuchar la Biblia, al escuchar las promesas de Dios, eso debe movernos a nosotros a poder mostrar interés y a poder también atesorar el consejo en nuestros corazones. Por eso dice acá que la simiente, es decir, la semilla, no es de corrupción. El nacimiento natural es de corrupción. El nacimiento natural siempre tiene a ser corruptible, sí, pero cuando nosotros apreciamos la palabra de Dios, cuando nosotros entendemos la palabra del Señor, esta vive y permanece para siempre en nuestras vidas. De eso se trata, mis hermanos, de eso es lo que nosotros necesitamos comprender para poder realizar la voluntad de nuestro Dios. ¿Cómo es posible eso? Bueno, vamos a ver acá las citas del Espíritu de Profecía que nos dicen lo siguiente. En la Biblia se llama nacimiento al cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Dios. Noten esa frase.
También se le compara con la germinación de la buena semilla sembrada por el labrador. Del mundo natural se sacan así las ilustraciones para ayudarnos a entender mejor las verdades misteriosas de la vida espiritual. Bueno, ahora tenemos aquí la comparación. Dice el Espíritu de Profecía que en la Biblia se llama nuevo nacimiento o nacimiento nuevo al cambio de corazón. Es decir, mis hermanos, cuando el corazón natural, cuando el corazón carnal vive y se desarrolla solo para la complacencia, solo para vivir en orden con los dictados de su propio corazón, entonces podemos entender que esta persona está viviendo la vida antigua, una vida inclinada a la maldad, una vida inclinada a ser complacida. Y eso es el detalle. La gente trata de complacerse a sí mismo. Las personas siempre buscan el egoísmo personal, por así decir, y entonces todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros practiquemos sin el concepto bíblico de la palabra de Dios, entonces es una vida vieja, una vida antigua. Y Dios quiere cambiar esa vida antigua, cambiar esa vida de pecado, porque la vida vieja o el nacimiento viejo está cargado de corrupción, está cargado de adulterios, de mentiras, de profanaciones, de degradación del cuerpo. En fin, queridos hermanos, hay un montón de situaciones en el cual nosotros, alejados de Dios, somos practicantes. Pero aquí dice que cuando Dios quiere cambiar el corazón, a eso se le llama nuevo nacimiento. Entonces, nuestro corazón debe ser cultivado, debe ser atesorado. Y por eso se compara como la germinación de una semilla que un agricultor o un labrador literal siembra sobre la tierra. Cuando el agricultor lleva la preciosa semilla, él no va a arriesgarse a tomar cualquier tipo de semilla. Escoge la semilla. Yo recuerdo cuando nosotros sembrábamos todavía maíz, sembrábamos jícamas, sembrábamos camote, yucas. Bueno, resulta que no se sembraba una semilla mala. Tratábamos de escoger las mejores semillas y entonces esa se sembraba sobre la tierra y comenzaba el proceso de germinación, porque deseábamos frutos o una cosecha buena. Y si usted quiere buena cosecha, no va a sembrar cualquier semilla en el campo. Eso es en el área física, literal, de la vida del campo, en la agricultura. Entonces dice aquí que así como es el cultivo de la tierra para lograr buenos frutos, entonces eso debe ser en el mundo espiritual. La ilustración es adecuada. Nosotros, para poder nacer de nuevo o nacer de la palabra, no necesitamos una mala semilla, no necesitamos, digamos, ser superficiales. Ese es el deseo de Dios, es que nosotros obtengamos preciosos consejos, valiosas direcciones a través de la Biblia para poder, mis hermanos, entender y la palabra pueda hacer efecto en nuestros corazones. El hecho de que cada uno de nosotros sintamos esa necesidad, sintamos el deseo, nos dice claramente que hay un proceso de germinación, tal como ocurre en el mundo natural. La persona no comienza de lleno y quiere hacer bien todas las cosas, no. Cuando empieza a escuchar la palabra, cuando nosotros empezamos a entender lo que el consejo del Señor nos dice a través de la Biblia, entonces nosotros empezamos a sentir en el corazón pequeños chispazos de querer hacer lo correcto delante de nuestro Dios. Y en ese sentido, queridos hermanos, la palabra nos es clara. Se está germinando una nueva cosecha o una nueva planta, una planta espiritual en cada corazón, en cada vida de los hermanos o de las hermanas. Por eso debemos de tener en nuestro corazón el deseo de escudriñar y de estudiar la palabra, de leer la Biblia, de aclarar algunos conceptos, para que nosotros podamos ir desarrollando como toda plantita que tenga vida en esta tierra.
Si nosotros hemos aceptado la palabra, pero nunca estudiamos la Biblia, entonces seremos una planta que no desarrollará, que no podrá crecer y que no está en armonía con la palabra del Señor. Por eso dice otro consejo acá del espíritu de profecía. Dice, toda la sabiduría e inteligencia de los hombres no pueden dar vida al objeto más pequeño de la naturaleza. Escuchen este concepto. La gente, hermanos, es inventora, ¿sí? Hoy en día pues tenemos los inventos más preciosos, modernos, que nos facilitan la vida, que nos hacen a nosotros tener una vida quizá más placentera o más fácil en ciertas áreas. Pero cada objeto creado con sabiduría, cada inteligencia artificial aplicada, pues no tiene vida propia. No, es, robotizada, por así decir. Por eso dice aquí que los hombres con tanta sabiduría, con tanto intelecto, con tanta capacidad para vida, no pueden dar al más pequeño de los objetos de la tierra o de la naturaleza, no pueden darle vida en sí mismo. No hay esa capacidad. Contrario, hermanos, al poder creador de nuestro Dios, que desde la planta más pequeña hasta la molécula o el animal más pequeño e insignificante, esos tienen vida. Vida que Dios la sostiene a través de su enorme trabajo que desarrolla el Señor siempre. Así que solamente por la vida que Dios mismo les ha dado, pueden vivir las plantas y pueden vivir también los animales. Y si es esto así en la naturaleza, hermanos, que vemos todas las flores, toda la grama, árboles preciosos, que hay vida en ellos, es maravilloso. Pero ¿quién es el que sostiene todas estas cosas? Bueno, la sostiene, según dice la palabra, el Señor mismo. Entonces, de la misma manera, solamente que Dios pueda sostener la vida de los seres humanos, la vida espiritual, es mediante la palabra de Dios. Al escudriñar la palabra, al estudiar la Sagrada Biblia, se engendra, dice, en el corazón la vida espiritual en los hombres. Porque cuando nosotros estudiamos la palabra, descubrimos cosas maravillosas, cosas que quizá no estamos haciendo bien, y entonces la palabra nos incita a hacer lo correcto. La palabra del Señor nos hace entender y entonces nos produce la sensación de necesidad de obedecer el consejo. Hay muchas cosas, mis hermanos, que nosotros no podemos, por nuestra propia cuenta, por muy deseosos que estemos, elaborar principios en nuestra vida, tratar de ser diferente. Podemos, a través de la educación, encontrar algunas mejoras, pero no un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, queridos hermanos, solo lo produce la palabra de Dios, el deseo, el entusiasmo. Y este llega a ser, según dice aquí el consejo, un principio permanente en nuestra vida. ¡Qué maravilloso! Miren lo que dice el consejo. Cuando la verdad llega a ser un principio permanente en nuestra vida, el alma renace. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este nuevo nacimiento es el resultado de haber recibido a Cristo como la palabra de Dios. Qué interesante, clarito, hermanos. No necesita mayor explicación la fórmula que nosotros debemos tener para poder renacer, para poder ser nuevas criaturas en Cristo, para poder adorar a Jesús tal como Él lo desea. Primero, hermano, nosotros tenemos que aceptar la verdad, creer la verdad. Cuando la hayamos creído, dice, y la pongamos en práctica, será un principio permanente en nuestra vida y se podría decir que hemos nacido de simiente no corruptible, de simiente que está para vida eterna. Muy maravilloso. ¿Qué produce eso? Bueno, dice el resultado de haber recibido a Jesús en nuestros corazones.
Queridos hermanos, muchos amigos, muchos hermanos, muchos que hemos conocido que son cristianos, pues ellos tienen un concepto equivocado de lo que es el nuevo nacimiento. Ellos creen que prácticamente cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, eso hizo posible que cualquier persona, digamos, aunque no quiera, porque eso es importante decirlo, va a ser salva por Cristo. Y eso no es así. La parte que nos corresponde a nosotros es permitir que Jesús entre en nuestros corazones, aceptar a Jesús en nuestros corazones, hacerlo parte de nosotros. Y entonces dice que cuando nosotros vamos a renacer, ese es el resultado de haber recibido a Cristo como la palabra del Dios viviente. Y en ese sentido, si la hemos recibido por naturaleza, como sucede en la vida, digamos, animada de la naturaleza, como son las plantas y todo tipo de ser vivo creado por Dios, entonces la palabra de Dios estará internamente en nosotros y producirá cambios, producirá regeneración en todo nuestro ser. Lo que antes nos gustaba, desecharemos. Lo que nos gustaba, pero que esté en desarmonía con la palabra de Dios, que esté en contra de la palabra de Dios, eso será desechado naturalmente, como natural, voy a decir mejor, como de forma natural por los que han aceptado a Jesús. Pero si nosotros todavía albergamos en nuestros corazones aspectos cerrados, conductas maliciosas, cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, eso es sencillo entender que Cristo no ha sido recibido en nuestros corazones. No hemos recibido la palabra, la entendemos, creemos quizá que es una enseñanza valiosa, maravillosa, pero no la hemos hecho parte de nosotros. Y eso es un problema muy serio. Dice más este párrafo: cuando las verdades divinas son impresas sobre el corazón por el Espíritu Santo, se despiertan nuevos sentimientos y las energías hasta entonces latentes son despertadas para cooperar con Dios. Este párrafo o estas líneas son maravillosamente interesantes. Solo dice, cuando son impregnadas en el corazón las verdades divinas, es decir, son recibidas y atesoradas, solo entonces se despiertan los nuevos sentimientos y las energías adornadas o adormecidas para poder ponerse en cooperación con Dios. ¡Qué bonito! Hay veces, hermanos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay veces que nosotros, cuando nos invitan a hacer algo y no tenemos deseo de contribuir, no tenemos deseo de colaborar, especialmente si somos, digamos, si estamos cansados, eso puede ser. Resulta que en las iglesias, en nuestras iglesias, siempre hay proyectos, siempre hay cosas que hacer. Algunas materiales, otras espirituales, jornadas de evangelismo, jornadas médicas y muchas otras cosas. Pero también hay reparaciones físicas. Por ejemplo, si el techo se arruina, si el muro se cae, si de repente la pintura ya no está adecuada, entonces se necesita deseo para poder contribuir. Los hermanos dicen, organizan, vamos a hacer tal actividad, reparación del templo, vamos a pintar el templo y necesitamos cooperadores. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Cuando no estamos en armonía con Dios, decimos, no tengo tiempo. O puede ser que sea cierto, pero nosotros no estamos tan disponibles de ceder algún espacio o de quitar de nuestra vida algún negocio, alguna tarea secular que nosotros querramos hacer para poder dedicar el tiempo a obrar en favor de Dios, cuando no está Cristo en nosotros. Pero cuando las verdades de la Biblia han sido impresas en el corazón, entonces nos dice que nosotros despertaremos nuevos sentimientos y tendremos el deseo de convertirnos en cooperadores con Dios, independientemente de que si la palabra o la acción que vamos a hacer sea espiritual o física. Aquí próximamente en San Miguel se va a quitar el techo porque el techo está un poco dañado ya, se va a reparar. Y entonces se necesitan colaboradores. Pero ¿quiénes se inscriben? La gente está ocupada, la gente está trabajando y no puede permitirse dejar de hacer sus tareas. Pero si Cristo estuviera en nuestro corazón de todo,
De hecho, nosotros diríamos, es el templo del Señor. Tendremos la oportunidad de colaborar y dijéramos, suspendiéramos quizá cualquier otra tarea física, privada, para poder darle realce al templo del Señor. Pero a veces no tenemos eso en el corazón. Por eso, mis hermanos, dice aquí que cuando hemos recibido la palabra de Dios en nuestro corazón, esa palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte una nueva vida en Cristo Jesús. ¡Qué bonito! Por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo y viene a ser una nueva criatura. Entonces el amor reemplaza el odio y el corazón recibe la semejanza divina. ¡Qué bonito, hermanos! Maravillosamente interesante. Por eso en la ilustración que estábamos poniendo es adecuada. Cuando hay cosas que hacer para Cristo, si hemos nacido de nuevo, estaremos siempre disponibles aunque estemos ocupados. Nosotros vamos a dejar de lado, a dejar un momento nuestras tareas seculares y nos involucraremos de lleno, porque dice aquí que el amor verdadero de Dios reemplazará. Oiga eso, el amor verdadero de Dios reemplazará. No dice le dará un lugarcito ahí, no, reemplaza totalmente al odio, al egoísmo, a la, deseo de superación propia que hay o que existen en el corazón humano. Esa situación, mis hermanos, es completamente maravillosa. Y si Dios quiere operar de esa manera en nuestra vida, no hay más importante decisión que nosotros aceptemos a Jesús en nuestros corazones, le demos nuestro corazón totalmente para que Él lo transforme y convierta ese rencor, ese odio o cualquier otra cosa que en nuestros corazones existan, lo convierta en una oportunidad para renacer y tener puro amor en el corazón, con el deseo y la importancia de siempre hacer lo mejor delante del Señor. Así que, queridos hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que nos permita poder en este día poner en primer lugar lo que corresponde a nuestro Dios, como toda una nueva criatura que hemos nacido de la palabra del Señor. Ese es mi deseo y mi oración. Vamos a dedicarnos a la oración en este momento y los invito a hacerlo también. Padre bendito que estás en el cielo, muchas gracias por habernos concedido el privilegio de la vida, por la oportunidad que nos concedes de amarte y también de recibirte en nuestros corazones. Deseamos entenderte y deseamos que transformen nuestras vidas a fin de que seamos hombres y mujeres nuevos, renacidos de tu palabra, de simiente no corruptible, sino de una simiente viva, eterna, que esté siempre dispuesta a obedecer tus principios. Ahora, Señor, gracias por este consejo y gracias porque nos concedes vida. Lo pedimos sin merecerlo, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Deseamos verdaderamente que la paz de Dios y la bendición del Señor les aconseje y les acompañe siempre en nuestras vidas. El Señor les bendiga y hasta la próxima. Amén.